Entonces, vamos a hacerlo, la presentación de hoy bien dinámica. Como les comentó el profesor Carlos, soy estudiante de la maestría de epidemiología, soy Catherine Lardi Zampaliza, de formación soy licenciada en enfermería. Yo tengo ya una trayectoria trabajando en investigación en lo que es tuberculosis, en todos los ámbitos, pero el día de hoy quiero presentarles algo que está pasando pues en mi país, y que algo de que no podemos ser ajenos a pesar de tener la línea de investigación que tengamos, ¿no? Es un artículo que lleva como título Empobrecimiento de los hogares y cambios del abastecimiento de alimentos por COVID-19 en Lima, Perú. Es una adaptación, y yo le he puesto este plus, que es la adaptación de la investigación ante una pandemia. Entonces, el artículo fue seleccionado la revista DACNE, es una revista de recursos de Internet sobre geografía y ciencias sociales, ¿no? Y es una de las revistas más visitadas en los últimos días, y es netamente en la Universidad de Barcelona, ¿no? La investigadora principal es de origen peruano. Ella es licenciada en Geografía, máster en Ciencias Políticas, y tiene un interés en Ciencias Políticas Urbanas y de Vivienda. Es miembro de GT Glasgow, y es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y tiene una calificación por CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología allá en Perú, y tiene como coinvestigador a Aurélien Reis, que es también geógrafo y máster en cartografía en la Universidad de Francia. Con respecto al contexto, como ya sabemos, a finales de diciembre del año pasado, ya se estaba viendo toda la temática de COVID-19, ¿no? Aún todavía en investigación. Netamente en el contexto de Perú, el 6 de marzo se hace la declaración por el presidente Martín Vizcarra del primer caso de COVID-19, que fue un caso proveniente de Europa, ¿sí? Y ante esto se fueron tomando diversas medidas, ¿no? Una de las medidas más, algunos la han denominado como severas, ha sido la promulgación del decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida a la nación a consecuencia del brote de COVID-19. Esto fue dado el 15 de marzo, que tuvo como algunas medidas, limitación ¿no? de ciertos derechos constitucionales, como la libertad de estar de un lugar a otro, el cierre de fronteras, tanto nacionales como internacionales. Y otra de las medidas que fueron dadas, y que principalmente se aborda el artículo en la crítica y en la evaluación temprana, ¿no? Es uno de los decretos que nos dice que hay un pico y placa por género, ¿sí? Que ciertos días, el lunes, miércoles y viernes, salían los varones, y los martes, jueves y sábados salían las mujeres, ¿sí? Esto fue como una medida implementada. Entonces, en estas dos medidas dadas por el gobierno es que se va a enfocar este artículo. Entonces, el análisis se va a hacer sobre la prórroga de la cuarentena, no considerando la vulnerabilidad, ¿sí? Y también lo que les comentaba, el pico y placa por género, que omite ciertas responsabilidades de roles que ya están determinadas para la mujer, y que en algunos casos se creía que era incrementar más responsabilidades, ¿no? Entonces, tenemos una ausencia de medidas en ausencia según algunas investigaciones en las cuales han sido basadas estas medidas del tema de cuarentena y de pico y placa, es que ya en otros contextos de Europa habían funcionado, ¿sí? Entonces, esto se está tomando como para disminuir la propagación del virus de COVID-19, ¿no? Entonces, pero desafortunadamente esto trae consecuencias económicas, ya sean directas, en el presente y también a futuro, como ya lo vamos a ver ahora. Entonces, uno de los temas que se centra el artículo es en el análisis de la vulnerabilidad y la cuarentena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las observaciones que hacen los investigadores es
que ante cierta circunstancia no prevista, no planificada, pues se tienen que tomar ciertas medidas rápidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un artículo de periódico decía, pues la rápida reacción del Perú ante la pandemia chocó con un sistema de salud insuficiente en el tema de dotación de personal, dotación de recursos materiales, de tecnología, de insumos para diagnóstico, ¿no? Inclusive hubo, durante toda la etapa de cuarentena, hubo ciertas protestas del personal y colegas del área de la salud, del área asistencial. También otro tema de vulnerabilidad en este caso es, pues, si se nos está pidiendo mantener una distancia adecuada, pues no se tienen las condiciones y hay mucho hacinamiento, sobre todo en ciertos estratos sociales, ¿no? Como el estrato social de clase baja, que se sigue denominado por ciertas organizaciones, por ejemplo, como podemos apreciar en la imagen, ¿no? Que hay una dificultad en las necesidades para la vivienda. Y otro de los temas también es el tema de la educación, porque principalmente otra de las medidas dadas y que se buscaba era la prevención, ¿no? Pero desafortunadamente limitaciones al acceso de comunicaciones y que luego se fue en las repercusiones, ¿no? También para continuar con el tema de la educación ante estas circunstancias. Entonces, en este artículo nos invita a hacer una reflexión en el tiempo y en el espacio, en base a estas tres consideraciones para ver el tema de vulnerabilidad. También el tema de territorios y las poblaciones, y el contexto cultural y geográfico. Entonces, una de las definiciones de vulnerabilidad es el grado en que un sistema social es afectado por un evento peligroso. Aquí yo hago como que una reflexión entre la vulnerabilidad biológica, que principalmente ha sido considerada por todas las naciones, pero muy pocos han considerado la vulnerabilidad social, que está dado por poblaciones indígenas, poblaciones con escasos recursos económicos, y también el tema de, pues, netamente el tema de migraciones, ¿no? Entonces, los autores para esta investigación, ante la dificultad de no obtener data primaria o data, mejor dicho, data en un contexto más personalizado, ellos tratan de buscar una solución y una evaluación de esta situación, ¿no? Entonces, ellos crean un formulario de 33 preguntas en Google Forms y comienzan a mandar como esta investigadora tenía acceso a los docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a sus estudiantes de geografía, entonces comienza a hacer un envío de correos electrónicos, ¿sí? Entonces, los estudiantes y docentes de la especialidad que ya les comenté, y también comenzaron a difundir por otras redes sociales como Facebook, en páginas de municipalidades, asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, equipos de fútbol, de partidos políticos, entre otros, ¿no? Y de esto se obtuvo un total de 356 respuestas, de las cuales ellos dicen que eliminaron 2 debido a que faltaban datos fundamentales para su investigación. Entonces, ¿cuál es el enfoque que ellos quieren tomar? El enfoque es una comparación entre las diversas clases sociales, ¿sí? Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú. Entonces, más o menos para contextualizar, aquí tenemos un área representativa de la clase más alta, uno de los distritos más que nos da un ejemplo de eso es el distrito de Miraflores. Acá de la clase alta, pues son distritos como, ¿no? Con construcciones nuevas, un poco más modernas, como San Miguel, ciertas áreas de Jesús María en el centro de Lima. Acá también tenemos la Lima histórica, ¿no? Que estaría representada de alguna manera por la clase media. Y la clase baja, pues algunos lugares ya un poquito más periféricos o más lejanos al centro de Lima, ¿no? Que serían, por ejemplo, los conos, el cono sur, cono norte. Entonces, con esta fotografía quiero mostrarles la variación, si bien ¿no?
el Perú pues es reconocido por ciertos atractivos turísticos, pero dentro de ese territorio de más de 32 millones de habitantes hay una variedad, hay muchas realidades, no solamente una. Entonces con esta fotografía con estas fotografías quisiera mostrarles cómo es mi país, ¿no? Entonces, ante esta ante la respuesta a estas encuestas, se tuvo 126 respuestas de hogares de clase más alta, con más o menos ingresos de 43.084.40 soles, ¿sí? Que es más o menos equivalente a los pesos colombianos, más o menos más de 4 millones, ¿sí? Con respecto a la Lima Moderna, se obtuvo 96 respuestas de hogares en la clase alta, y también más o menos en un promedio entre más de 2.000 y 4 millones de pesos haciendo la conversión. En el caso de Lima Centro, que está más o menos representada por la clase media, 90 respuestas de hogares, ¿sí? 90 respuestas de hogares de clase media, entonces más o menos 899.000 pesos haciendo la conversión, es un aproximado con soles. Y en el caso de Lima Norte, Sur y Este, que representa la clase baja, está 33 respuestas de esta clase, ¿no? Y con los ingresos inferiores a 898, 99 soles, ¿no? Entonces, como vemos, si bien no hay una proporción de respuestas, y es una de las limitaciones que luego las vamos a ver de este estudio, vemos que tratan, al momento de seleccionar todos las respuestas, tratan de no encasillarlas, sino tratan de recibir todas las respuestas del estudio. Entonces, el área de estudio, perdón, fue el área de Lima Metropolitana, que incluye también la provincia constitucional del Callao, ¿sí? Y más o menos Lima tiene más de 10.000 personas, ¿sí? Y está más o menos constituido por 50 distritos, y como hemos visto, hay una diversidad de clases sociales, de realidades, ¿sí? Dentro de los resultados, vamos a ver en una primera figura la distribución de los encuestados según las zonas de Lima y las clases sociales. Entonces, según la clasificación que ya les comenté, clase baja, clase más alta, clase media y clase alta, según la representación según cada segmento de colores, vemos que en la Lima moderna se encuentra, perdón, déjenme ver. Según la Lima moderna, tenemos que hay más, como ya les comentaba, la representación de la clase alta. Igualmente en la Lima top o clase mucho más alta. Y mientras tanto, en la periferia vemos como hay un aumento de la clase media y la clase baja, ¿sí? Que esto está denominado según los ingresos percibidos por cada familia. Entonces vemos que sí se ve reflejado, y pues como que en el centro de la ciudad está más la clase de más alta y clase alta, ¿no? Y lo contrario a la periferia. Con respecto al perfil de los ingresos de los hogares según clases sociales, por ejemplo, según el número de personas en el hogar, vemos una mayor cantidad en la clase media, un 4.8. Con respecto a la edad, menos de 18 años, vemos que la población infantil y la población adolescente se encuentra todavía en la clase baja. Y las personas mayores de 65 años, hay un mayor porcentaje en la clase más alta, ¿sí? Población ya de la adulta mayor. Y con respecto a la composición en el hogar de mujeres, vemos que no hay mucha diferencia en las clases sociales, ¿no? Con respecto a la situación económica de los hogares durante la cuarentena, vamos a observar cómo han sido en las diferentes clases sociales. Con respecto a los
trabajadores dependientes en los hogares que han seguido teniendo, ¿no? Laborando. Vamos a verlo a continuación. Entonces, la clase más alta sí son trabajadores independientes en sus hogares. Con respecto a trabajadores que continúan laborando durante la cuarentena, también vemos que hay ¿no? un mayor porcentaje en la clase alta. Con respecto a trabajadores que laboran a distancia durante la cuarentena, igualmente, se ve un mayor porcentaje en la clase más alta. Con respecto a la clase, a los hogares que perdieron la mayoría o todos sus ingresos en la cuarentena, vemos que los que perdieron más sus fuentes laborales fueron los de la clase baja, ¿sí? Que está representado por el color rojo, más oscuro. Hogares que recibieron el bono. El bono es un aporte que ahorita les voy a explicar, pero lo voy a dejar ahí y luego les voy a explicar un poquito más. Con respecto a hogares que usaron sus ahorros para compensar la pérdida de sus ingresos, en este ítem, por ejemplo, vemos que la clase baja fue quien hizo más uso de los ahorros o de lo que tenían ¿no? previstos para futuro, ¿no? Entonces, vemos que principalmente quienes el mantenimiento y la continuación de percibir un salario es directamente proporcional a la clase, ¿no? Entonces, en este caso sería la clase alta, mientras que una pérdida o un déficit o ya no hubo un mantenimiento de ingresos, sería directamente proporcional a la clase baja o media. ¿Cuál fue la respuesta a la vulnerabilidad? Hubo un bono de subsidio que se llamaba Yo me quedo en casa de 380 soles. ¿Sí? Y este bono familiar fue principalmente para familias pobres y familias en pobreza extrema. Pero al momento de hacer la encuesta, ¿sí? Se observa que los hogares que recibieron el bono fueron muy pocos, o al menos dentro de esta población que se hizo la encuesta, ¿no? Entonces y también pues otros artículos y otros informes nos refieren que muchas de las personas no han recibido y realmente muchas veces no fue enfocado directamente a pobreza extrema o a familias pobres. Como vemos, pues inclusive en la clase más alta vemos que hay un porcentaje considerable de que sí recibieron. Entonces acá ahí viene la observación o la reflexión. ¿Realmente fue enfocado adecuadamente este apoyo? Con respecto al tiempo y meses en los que los hogares podrán durar con sus ahorros, según la clase social, entonces vemos que, por ejemplo, la clase más alta, ellos refirieron que más o menos podrían ¿no? sobrevivir o usar estos ahorros más o menos durante 9 meses, iniciada la cuarentena. Y vemos que esto va un poquito decreciendo en la clase alta, ya más o menos unos 3 meses, en la clase media más o menos un mes y 1 o 2 semanas, y en la clase baja sí menos de un mes, ¿sí? Entonces vemos aquí que también va a haber ciertas variaciones, van a haber ciertas limitaciones en de repente tener acceso a necesidades básicas. Con respecto a estrategias económicas según clase social, en caso de prolongación de la cuarentena al mes de mayo o más, que sí se dio, por ejemplo, acá hay mucha diferenciación en cuáles son las estrategias que tomarían según clase social. En el caso de la clase más alta, dijeron que pues la estrategia era el trabajo. Vemos que en color azul, que representa esta clase, ¿no? El trabajo, ahorros, crédito o de repente poder racionar, ¿no? Con respecto a la clase alta, no lo sabían, también el trabajo, de repente los que no tenían o perdieron el trabajo, buscarlo, ¿no? O también hacer uso de sus fondos monetarios laborales. Con respecto a la clase media,
buscar trabajo, ahorros, crédito, no lo saben. Con respecto a la clase baja, sí se ve algo un poquito más relevante, por ejemplo, en el sentido de que ya son un poquito como conscientes de que va a estar la situación no tan propicia a conseguir trabajo, sino de repente a racionar, no lo saben, de repente pues apoyo familiar, ¿no? Entonces, como vemos, muchas respuestas de no lo sé, había mucha incertidumbre en todas las clases sociales, ¿no? Con respecto a los cambios en los hábitos de abastecimiento de alimentos después de la cuarentena, eh, una de las medidas, como les comenté, fue dada la de una parte de la cuarentena, de la limitación de contacto social, también fue la de pico y placa según género. Entonces vamos a ver aquí cómo fueron los resultados. Antes y después de la cuarentena, ¿cuántas veces por semana los hogares hacen compras? Antes hacían de 3, según clase social, vemos que la clase media hacía de 3.55 veces y después bajó a 1.54. Perdón, a 1.93. Entonces vemos que se fue disminuyendo según ya sea la clase alta, hubo una disminución, ¿sí? Pero no se ve tanta no se ve tanta la variación, ¿no? Entonces vemos que todos en sí bajaron el número de veces que acudían a hacer el abastecimiento de alimentos, ¿no? Antes y después de la cuarentena, ¿qué medios de transporte usan los hogares para hacer las compras? Entonces aquí vemos que principalmente estaban usando antes no usaban el medio de caminar a pie, en el porcentaje vemos que aumenta, ¿no? Ante ya el, el miedo o el riesgo de usar transportes de uso masivo como buses, ¿no? Entonces vemos que hay una disminución, ¿no? Y sobre todo también aquí vemos en clases sociales, ¿no? Que la clase alta también opta por esto, y pues en la clase baja, pues como que sí, o bueno, también por un tema de recursos, ¿no? Y también vemos, por ejemplo, que con respecto a auto, hay una disminución, muchas de las clases, ¿no? Bueno, las que podían contar con estos recursos. Antes y después de la cuarentena, en los hogares, ¿quién hace las compras? Uno de los aspectos también que se ha dado es el tema de brecha según género, según, ¿sí? Según la responsabilidad según género. Entonces, aquí vemos que principalmente en comparación con mujeres y varones, principalmente este rol siempre está dado a la mujer, ¿sí? Y que de alguna manera con esta medida, si bien hubo una mayor participación de los varones, ¿no? Como podemos observar en todas las clases sociales, no tuvo éxito porque había mucho aglomeramiento, se salían un poco más las personas a abastecerse de los alimentos, entonces como que no fue muy exitosa y ya lo vamos a explicar más adelante. Con respecto a los lugares más frecuentados en el pico y placa por género y también por clase social, por ejemplo, vemos que para la clase baja siempre ha sido ¿no? la compra en los mercados, por un tema de menores precios, ¿no? A diferencia de la clase alta, pues que siempre ha sido pues en supermercados. Y acá pues hay una mixtura de la clase alta, media y baja para el tema de bodegas, pero vemos que principalmente ya son por los colores determinadas clases que hacen uso de estos lugares para abastecimiento. Con respecto al promedio de lugares frecuentados durante el pico y placa por género, según hombres y mujeres, según las clases sociales, igual vemos, ¿no? Que según la clase social, principalmente vemos que
en el caso de la media de la mujer, es para el tema, en la clase alta, perdón, es el tema del mercado, perdón. Vemos aquí, por ejemplo, que hay una mixtura de todas las clases sociales. Y aquí también vemos que hay un uso más recurrente el tema de las bodegas porque hay menos frecuencia de personas, menos aglomeraciones que de repente en mercados o en supermercados. Con respecto a las reflexiones del pico placa género, vemos que según los autores hay un incremento de las labores en el hogar y la sobreexposición de las mujeres, que todavía está la brecha y no solo en Perú, sino también a nivel de Latinoamérica. Y una de las observaciones un poco curiosas es que con respecto al ordenamiento y mantener un poco más la distancia recomendada, quienes más cumplían eran los varones, ¿no? Entonces, esta reflexión también va a que hubo una mayor participación, pero por tema de ordenamiento y que se veía más con conglomerados de personas, se eliminó esta medida. ¿Cuáles son las conclusiones para este artículo? Entre los más pobres, quienes tienen un trabajo son generalmente trabajadores independientes que no pueden realizar sus labores a distancia, lo que ha provocado una disminución muy significativa de sus ingresos. Los más pobres deberían ser ampliamente protegidos antes de aplicar políticas de esta naturaleza y que las mismas deban ser acompañadas de otras medidas de protección social para que las personas puedan efectivamente quedarse en casa, ¿no? Porque ya sabemos que hay muchas personas que viven del día a día y si el no salir a trabajar significa no tener ingresos y no satisfacer necesidades, ¿no? Con respecto al pico y placa por género, no contribuyó a reducir la frecuencia de desplazamientos con fines alimentarios, más bien hubo un incremento, y medidas que buscan controlar excesivamente la vida social pueden resultar nefastas para la buena organización de las mismas. Entonces, de repente, es complicado porque el ser humano es un animal social. Entonces, tener demasiado control, según estos autores, dice que podría ser contraproducente, ¿no? Algunas comparaciones de Lima y Perú, si bien Lima es la capital y Medellín es una ciudad del departamento de Antioquia, pero hay muchas variaciones, una de las cuales me llamó mucho la atención, que a pesar de Lima de ser capital, todavía tiene un transporte desarticulado, ¿no? Y a diferencia de Medellín, que tiene un transporte integrado, articulado, ¿no? Y, por ejemplo, esa es una de las diferencias. Y con respecto a una de las medidas que tomaron, fue la inmovilización de fines de semana, ¿no? En ambos países hay mucha informalidad laboral. Esta es una foto de Medellín y esta es una foto de Lima, ¿no? Que a pesar de la cuarentena, pues la gente ha optado ya mucho tiempo estando en casa y ante el no haber ingresos, han optado por salir, tratando de tomar las medidas de precaución, ¿sí? Y también, pues, ambas poblaciones tienen problemas de migración, ¿sí? Y dificultades, en el caso, pues, de Perú, sí, mucha marcada al de regreso a sus ciudades, porque hubo un cierre de fronteras, inclusive nacional, ¿no? Y eso se ve también cómo la población se desplaza para obtener mejor calidad de vida, mejores ingresos, ¿no? Entonces, cómo ha visto también repercutir esta labor, ¿no? Al 28 de agosto aproximadamente, Perú, en uno de los reportajes de la BBC, nos dice, pues, coronavirus en Perú, 5 factores que explican por qué es el país con la mayor tasa de mortalidad entre los más afectados de la pandemia. Según algunos infectólogos, salubristas, como por ejemplo el doctor Gotuso, el doctor Goza de Perú, nos dicen que uno de los factores han sido la deficiencia en el sistema de salud, como les comentaba, una falta de recursos, ¿no? Humanos y también los recursos materiales, ¿sí? También un tema de enfoque en cuidados intensivos en vez de prevención. Muchos de los reportajes y informes que se daba a nivel del mandatario de Perú, Martín Vizcarra, nos decía, y se observaba que
hay mayor, o sea, vamos a tal ciudad y se enfoca en el tema de a adquirir camas UCI, recursos, o sea, un poco más en el tema, en vez de prevenir, pues un poquito más en la parte recuperativa, ¿no es cierto? También un tema de la escasez de oxígeno y también el sobrevalor que le daban a este recurso, ¿no? Entonces lo que hizo que muchas de las personas, al no tener el acceso o poder comprar, pues desafortunadamente para el tratamiento, para el soporte, tenían una limitación, ¿no? Muchos también dicen que es el tema de la reacción del gobierno. Si bien Perú es uno de los países que actuó tempranamente, ¿no? Tanto, por ejemplo, en las medidas de declaración de estado de emergencia, y pues uno de los más importantes es el cierre de frontera. Muchos dicen que todavía la reacción fue insuficiente, que, bueno, igual que todas las naciones no estaba preparada para esto, pero dicen que una de las causas fue esta, ¿no? Y, por ejemplo, también el cumplimiento de las restricciones. Si bien pues todos trataban de poner el esfuerzo para tener una limitación de salir de casa, socializar, pero muchas de las personas no hacían caso de esto y desafortunadamente pues este incumplimiento ha traído muchas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, hace poco hubo una reunión masiva en el cual hubo una intervención de la policía y fallecieron muchas personas. Entonces ahí estaba la disyuntiva. ¿Quién tiene la culpa? ¿Las personas que acudieron a esta reunión o la policía? ¿No? Entonces ahí todavía hay un problema. Si bien el artículo nos invita a, a tener una reflexión con respecto a la parte geográfica y social y el tema de vulnerabilidad, también creo que como investigadores nosotros debemos tener una adaptación, ¿no? Ya nos decía Charles Darwin, ¿no? Uno tiene que adaptarse para poder sobrevivir. Entonces, así como ya han habido procesos adaptativos, nosotros también tenemos que adaptarnos y esto no es la excepción en la investigación. Ya vemos que el personal de salud, colegas, se están adaptando, si bien no hay una cura o un tratamiento establecido totalmente con éxito para COVID, ellos en su día a día están tratando de buscar la mejor en tema de diagnósticos, en tema ¿no? de cuidados. Entonces, también nosotros como investigadores tenemos que tener esa adaptación, ¿no? Y como lo hemos visto en este artículo, si bien no se puede tener al participante del estudio frente a nosotros, ¿no? Que sería lo ideal, hay menos sesgos, también hay una forma pues tratar de tener una representación de la realidad pues mediante la tecnología, correos electrónicos, redes sociales que ahora son muy importantes de alguna manera porque se puede manifestar ciertos pensamientos, ciertas conductas, ¿no? Entonces, esa es la invitación a nosotros, que de repente no vamos a tener el dato como quisiéramos, pero sí es necesario que nosotros también nos adaptemos y tratemos de controlar, pues como les comentaba, esos sesgos, ¿no? Ya en Perú y una de las similitudes, afortunadamente también con Colombia, que se vienen ya realizando, pues, ¿no? Esta carrera por tratar de obtener una vacuna para esta enfermedad. Con respecto a los aportes del artículo, como les comentaba, es las formas de obtener los datos, ¿no? Ellos ven, y también algo que resalto mucho es la evaluación temprana, ¿no? Entonces, como que queda para evidencia para que las posturas políticas o las políticas que se van a ir dando o medidas tengan un aporte y sepan cómo se está evaluando, porque a veces es un poco difícil la evaluación, que creo que eso pasa en muchas medidas de implementación, ¿no? Que muchas veces se implementa, pero muchas veces no se hace una evaluación. Con respecto a las limitaciones del artículo, hay la validación del instrumento no se menciona cómo fue realizada, de repente pues, no, esa es una de las limitaciones, pero desafortunadamente ante un hecho que sucede tan rápido, pues se ha dado ¿no? Para de repente que no sea una evaluación tan estricta, ¿sí? Y también el tema de accesibilidad de los participantes.
¿no? Como vemos, si bien, y lo manifiestan los autores, hay pues ciertas limitaciones porque desafortunadamente quienes van a tener más acceso al tema de internet, de tecnologías, van a ser las clases altas o más altas, ¿no? Y también acá algo con respecto a la metodología y que de repente aplica pues de repente a otros estudios es también, ¿por qué no la inclusión de estudios adaptativos, ¿no? Y también las límites para que, si bien se tiene que tener un control ético, pero ante esto pues necesitamos ir en contra del tiempo, obviamente con ciertas normas. Entonces, esa es ¿no? la reflexión que nos da tanto en los aportes, las limitaciones y a pensar cómo nosotros también como investigadores tenemos que adaptar porque, y más aún, ¿no? Que esto no se, estas circunstancias no se conocen, entonces tratar de generar la mayor cantidad de conocimientos, obviamente siendo sistemáticos y cumpliendo la parte metodológica, ¿no? Entonces, quiero culminar mi presentación con un artículo que presentaron en Perú, que la ciencia es una cuestión de seguridad nacional. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que, con esto que es un ejemplo de inversión en ciencia, en investigación, ¿no? Y, por ejemplo, dice, la sociedad ha visto que la ciencia es lo único que nos puede salvar a través de una vacuna, pruebas moleculares, un tratamiento con ventiladores mecánicos, ¿no? Es que resalta un, eh, un personaje peruano, Monteblanco. Y también, por ejemplo, acá yo quiero agregarle la parte social. Como ya hemos visto, no solamente es dar medidas, sino considerar todos los contextos, la cultura, los territorios, ¿no? Y una frase que yo sí quiero dejar, que es la adaptación, ¿no? Tenemos que adaptarnos, tenemos que buscar nuevas formas de investigación, y pues de repente de algo pequeño se puede ser, ¿no? Por ejemplo, este estudio no tenía un gran componente de repente estadístico o grandes pruebas, pero este tipo de estudio transversal nos ayuda a, de una manera, manifestar y hacer como que ciertas declaraciones de lo que, ¿no? Y ciertas evaluaciones de las medidas tomadas. No sé si hay alguna pregunta. Catherine, muchas gracias. Si quieres, bueno, eh, muchas gracias por la presentación, muy bien la presentación, muy claro. Tenemos como unos 10, 15 minutos para comentarios y preguntas. Si quieren, por el chat van pidiendo la palabra o si alguien desea intervenir, no sé si alguno de los profes, alguno de los compañeros que apoya la coordinación del CREPI, si quisiera hacer alguna intervención en este momento. Carlos, habla Elki Martínez. Quisiera hacer un Adelante. comentario muy corto. Uno, hay una diapositiva donde se muestran los diagramas que llamamos de caja y bigotes o de box and whiskers. Ese diagrama creo que debería, pues, en algún momento retomar la forma como se analiza, porque, por supuesto, esa mirada rápida parecía dar unos datos, pero realmente si los analizamos como debería ser, pues entonces, por ejemplo, aquí veamos, uno cree que, como lo dijo Caterine, estamos comparando todas las franjas y el borde superior de las franjas para decir que eso es lo que vamos a comparar, pero lo que debemos comparar son las rayitas que están en la mitad. Esas rayitas que están en la mitad del rectángulo realmente están mostrando las diferencias de esto que se llama cuánto tiempo el hogar podría sobrevivir con los ahorros que tiene. Y entonces, si uno ve, en realidad la clase baja, la media, la alta y la muy alta no difieren mucho, porque una va hasta un mes, hasta 2 meses, ni siquiera la más alta pasa de 3 meses. O sea que el término general de este informe muestra que realmente en promedio, esas son medianas en realidad, que esos valores centrales difieren muy poco, o dicho en pocas palabras, la mayoría de los hogares, incluso independiente de su nivel socioeconómico, no tienen una reserva para vivir cómodamente más allá de 3 meses. Esa es una preocupación general también que en su momento espero poder comentar con todos los estudiantes y todos los
compañeros del grupo para mostrar lo importante que es también ocuparse preventivamente de los que llamamos la salud financiera. Cómo asegurar que mi familia tenga una previsión suficiente para asegurar su salud en caso de contingencias como esta o como cualquier otra que pudiera presentarse. El otro punto es que si tú dices que tenemos 15 minutos, en realidad, si queremos ir al simposio internacional, como habíamos previsto, no los tenemos porque este sería el momento como para ir haciendo la conexión. Recuerden, hay un simposio internacional al cual todos nosotros estamos invitados. Basta nada más conectarse con el link y entre 8 y 11 de la mañana tendremos todas las conferencias internacionales que este simposio ofrece y hoy van a ser especialmente orientadas al tema COVID y de las vacunas. Eso no cuesta nada, son 6 conferencias de media hora de un excelente nivel y nos da la experiencia de ir a un congreso internacional solo con un clic desde nuestra casa y sin ningún costo. Los exhortamos entonces a tratar de hacer esa conexión y si Carlos lo quiere permitir, pues cerrar la sección anticipadamente como habíamos anunciado al principio y procurar que todos vayamos a ese simposio internacional y aprovechemos esa experiencia que hoy la academia nos ofrece. Esta es una especie como de expansión del Club de Revistas a una opción internacional que se nos presenta en forma, como quien dice, muy providencial. Entonces, muchas gracias. Profe Elkin, gracias. Sí, vamos a tratar de ir cerrando, pero entonces tenemos a Juan Carlos, se ha pedido la palabra. Juan Carlos Alzate, adelante. Sí, hola, profe, y a todos, y buenos días, y gracias, Catherine, por la presentación. No solamente 2 comentarios, pues, uno que me llama mucho la atención, pues que se hagan este tipo de estudios, porque realmente nos empieza a dar una idea acerca de cuál es el efecto que tiene la pandemia más allá de lo biológico, que va a ser muy importante. Pero también quiero aprovechar para plantear que este tipo de estudios o la metodología utilizada, el muestreo utilizado, nos pueden ayudar, si bien Catherine pues lo mencionó en las limitaciones, para discutir en estos espacios cuál es la pertinencia del uso de determinados tipos de muestreo, porque por ejemplo acá pues se hace un muestreo que no queda muy claro, pues como el tipo parece ser más un muestreo pues por conveniencia o no probabilístico, en la medida en que los pacientes iban llegando a resolver una encuesta, qué tanta penetración tiene esto y qué tanta representatividad realmente tiene este muestreo de los diferentes grupos que está tratando de trabajar. Y a la vez, pues entonces el uso de las pruebas estadísticas o las pruebas de hipótesis para realizar inferencias hacia poblaciones, cuando realizamos pues un muestreo donde precisamente esas situaciones no quedan claras y la aleatoriedad y la representatividad de la muestra pues no está tan clara. Entonces, no, era simplemente como para hacer ese comentario que me parece interesante poder seguir discutiendo esto en estos escenarios para aprendizaje de todos. Gracias, Sí, gracias, Juan Carlos. Sí, adelante. Sí, efectivamente, Juan Carlos, es una de las limitaciones que resalté y sí, pues desafortunadamente ante estos contextos un poquito como que sí faltan cierta sistematización, pero bueno, como le decía, pues los estudios transversales también nos podría ayudar, pues, ¿no? A expresar ciertas, ¿no? Ciertas expresiones o ciertas circunstancias ¿no? que podrían estar sucediendo. Sí, yo creo que la pregunta sería, o sea, aunque los resultados como los presenta Catherine, digamos como que tienen sentido, ¿cierto? Y es lo que uno, como lo que uno esperaría, hasta qué punto, ¿cierto? Digamos, son válidos esos resultados, ¿cierto? A partir, pues, digamos, de las limitaciones que hay en el muestreo, ¿cierto? Y en lo que decía Catherine también en la validación del instrumento. Eso, pues, habría que mirarlo, ¿cierto? Pero de todas maneras, digamos que es claro que este tipo de investigaciones que se tienen que adaptar, como ya lo he dicho, y hacer de manera muy rápida en estas circunstancias, ¿cierto? Está uno en el dilema, bueno, entre o lo hace de manera perfecta o no lo hace, ¿cierto? O sea, yo creo que pues yo estaría como concuerdo con, digamos, con la necesidad de este tipo de estudios, digamos, pero obviamente reconociendo las limitaciones que podrían tener y seguramente se podría haber mejorado algunas cosas, ¿cierto? En la manera, pues digamos, por ejemplo, al menos, no sé qué tan fácil no pudiera tener como alguna estimación del porcentaje de respuesta, digamos, que hubo por parte de la gente a la que se le, ¿cierto? A la que se le envió el cuestionario, ¿cierto? O sea, cuál fue como
porcentaje de respuesta al cuestionario y si ese porcentaje de respuesta qué tanto varió de acuerdo con, ¿cierto? De acuerdo con la supuesta clase social de la persona, ¿cierto? A la que se le envió el cuestionario. Y también quería llamar la atención, ella lo pasó muy rápido al comienzo, pero cuando uno mira las fechas del historial del artículo, este artículo, desde el momento en que los autores lo mandaron a la revista, el momento en que se publicó, transcurrió menos de un mes, ¿cierto? O sea que es un tiempo muy rápido y uno entiende por qué, pero digamos que eso obviamente deja en cuestionamiento el proceso de revisión por pares, ¿cierto? Que haya tenido, ¿cierto? Donde precisamente muchas de estas cosas se pudieron haber identificado y de pronto haber corregido con los autores. Muy bien, bueno, no sé si haya, Katherine, si quieres hacer algún comentario adicional antes de que terminemos. No, profe, principalmente es, bueno, la situación que está pasando en mi país. Seguramente nadie estaba preparada para esto, pero más que ahora, pues ya hubo el tiempo de angustiarse, de preocuparse, y pues por eso la última palabra que dejé en mi presentación es la de adaptación, ¿no? Entonces, nos toca adaptarnos, a afrontar esta nueva situación, y bueno, eso, solamente eso, pues, ¿no? Y que no nos esmeremos también tanto en hacer el estudio wow, porque de repente estamos perdiendo y tenemos muchas muy buenas ideas. De acuerdo. Entonces, y también pues tener un enfoque más global, más integral, ¿no? No solamente lo biológico, como hablaba Juan Carlos, sino también lo social. Entonces, y ver el impacto, no olvidarnos eso de evaluar, porque no solamente estar dando medidas, sino evaluarlas. Eso, profe. Gracias por la oportunidad. Sí, muchas gracias. Yo creo que nos queda pendiente y vale la pena este artículo tenerlo presente por el análisis que hace de la medida de género, que es cierto, que tiene que ver con el pico y placa por género, pues que es muy llamativa, pero sin embargo todas las implicaciones que tiene, yo creo que los autores en las gráficas logran mostrar un poco, digamos, los efectos que esa medida tiene, ¿cierto? Y realmente pues las inequidades tan grandes que hay en esos roles que hay, sobre todo en cuanto a la compra de alimentos, y cómo pues aunque esta situación ha hecho que los hombres participen más en este asunto, digamos, no logra de todas maneras llegar a un asunto equitativo, ¿cierto? O sea, creo que hay una de las gráficas que muestra muy bien eso. Y bueno, creo que nos queda pendiente eso, pero por favor ténganlo presente. Creo que los análisis, a pesar de las limitaciones que tienen, el muestreo, son interesantes y la forma en que los autores lo presentan es de una manera muy clara, me parece a mí que claramente muestra el mensaje que quieren transmitir, ¿cierto? Bueno, entonces terminamos acá para que nos podamos conectar al seminario, los que deseen, a la invitación que el profe Elkin nos hace. Katherine, nuevamente muchas gracias. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar acá también en una sesión parecida, porque este es el día del último seminario de Canadá, terminaríamos un poco antes. Próximo miércoles estaremos con Fátima Vázquez de Paraguay, que nos va a presentar un trabajo sobre una publicación sobre un estudio sobre dengue en Paraguay. Entonces, que tengan muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Profe, bonita. Gracias, Katherine. Que estén muy bien. Buenos días. Que estén